¿Alguna vez te has preguntado quiénes son los 144,000 mencionados en el Apocalipsis? ¿Por qué ese número específico? ¿Es literal o simbólico? ¿Son escogidos de una élite espiritual o representan a toda la iglesia fiel? En este estudio, vamos a sumergirnos en uno de los misterios más grandes del libro de Revelación. A través de una exploración profunda, bíblica y ordenada, descubriremos qué papel tienen estos 144,000 en los últimos tiempos, qué mensaje nos deja su mención y cómo nos desafía hoy a vivir con propósito y fidelidad. Prepárate para un viaje al corazón del Apocalipsis. Aquí comienza la revelación. En Apocalipsis 7:4 se narra: y oí el número de los sellados, 144,000 sellados, de todas las tribus de los hijos de Israel. Los 144,000 aparecen por primera vez en el capítulo 7 del Apocalipsis, en un contexto de tensión profética donde el juicio de Dios está a punto de desatarse sobre la tierra. 4 ángeles están detenidos en los 4 puntos cardinales, sujetando los vientos de la destrucción. Estos vientos representan los juicios que se preparan para azotar al mundo. Sin embargo, antes de que estos vientos sean liberados, otro ángel asciende del oriente con el sello del Dios vivo. Su mensaje es claro y urgente: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. El número de los sellados es específico: 144,000, sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Esta declaración no solo introduce a los 144,000, sino que también revela que son seleccionados antes de que comiencen los eventos más catastróficos del Apocalipsis. El sello es una señal de propiedad y protección. Así como en el Antiguo Testamento, la sangre del Cordero marcaba las casas del pueblo de Israel en la noche de la Pascua, aquí el sello del Dios vivo marca a quienes han sido apartados para Él en los tiempos finales. Este acto de sellar detiene momentáneamente la secuencia profética. Después del sexto sello, que muestra la gran agitación cósmica y la angustia de los impíos, la narrativa parece hacer una pausa. La pregunta retórica del capítulo 6, ¿y quién podrá sostenerse en pie?, encuentra su respuesta en el capítulo 7, aquellos que han sido sellados, los 144,000. Este paréntesis divino muestra que incluso en medio del juicio, Dios no olvida a los suyos. Antes de continuar con los eventos apocalípticos, Él asegura la protección espiritual de sus siervos fieles. El contexto del sello en la frente nos remite también a otros pasajes bíblicos donde se menciona una marca protectora. En el libro de Ezequiel, capítulo 9, un hombre vestido de lino marca con una señal a los que gimen y claman por las abominaciones que se cometen en Jerusalén. Solo aquellos que llevan esa marca sobreviven a la purificación de la ciudad. Del mismo modo, en el Apocalipsis, el sello en la frente simboliza la fidelidad, la santidad y la aprobación divina. No se trata de un elemento físico, sino de una realidad espiritual, una vida consagrada a Dios, firme en medio de la apostasía y la rebelión global. La mención de las tribus de Israel también merece atención. Se enumeran 12 tribus, cada una con 12,000 sellados. Sin embargo, esta lista presenta detalles inusuales. Por ejemplo, la tribu de Dan no aparece, y en su lugar se menciona a Manasés, hijo de José. Además, Judá aparece en primer lugar, desplazando a Rubén, el primogénito. Estos cambios no son accidentales, reflejan un enfoque simbólico más que genealógico. La omisión de Dan ha sido interpretada por algunos como un símbolo de idolatría, mientras que la exaltación de Judá resalta la centralidad de Cristo, el león de la tribu de Judá. La escena del sellado, por tanto, no debe entenderse como una simple enumeración de nombres o cifras. Es una declaración profética que muestra el cuidado de Dios hacia un grupo específico de personas en los tiempos finales. Son aquellos que han decidido permanecer firmes, leales y comprometidos con el Señor, aun cuando el mundo entero se derrumba. No se trata de un grupo privilegiado por nacimiento, sino elegido por fidelidad.
En este primer encuentro con los 144.000, el mensaje es claro. Dios tiene un pueblo preparado. En medio del caos hay orden. En medio del juicio hay misericordia. Y en medio de la destrucción hay salvación para los que le pertenecen. Esta introducción profética marca el comienzo de un gran misterio que se irá revelando paso a paso a lo largo del Apocalipsis. El número 144 ha sido objeto de múltiples interpretaciones a lo largo de la historia. Algunos lo toman de manera literal, como un grupo exacto de personas elegidas en los últimos tiempos. Otros consideran que es un número simbólico, profundamente codificado en el lenguaje profético de las Escrituras. Para comprender su significado, es necesario observar con atención el patrón numérico y el contexto bíblico en el que se encuentra. El número 144 no aparece de forma aislada. Es el resultado de una multiplicación intencional, 12 por 12 por 1000. El 12 es un número que en la Biblia representa gobierno divino, organización y plenitud. 12 fueron las tribus de Israel. 12 los apóstoles del Cordero. La Nueva Jerusalén tiene 12 puertas y 12 fundamentos. Multiplicar 12 por 12 refleja una plenitud doble, una totalidad completa tanto del antiguo como del nuevo pueblo de Dios. Y al agregar 1000, un número que en la simbología hebrea representa una gran multitud, extensión o magnificencia, el resultado es un número que simboliza la totalidad perfecta del pueblo fiel de Dios, sellado y apartado para Él en el tiempo final. El Apocalipsis como libro profético utiliza constantemente números simbólicos. Por ejemplo, los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 iglesias representan plenitud espiritual o ciclos completos, no cantidades exactas. En este contexto, el número 144 se alinea con ese estilo simbólico. No busca limitar la salvación a un número cerrado, sino describir la totalidad del remanente fiel de manera estructurada y significativa. Además, el hecho de que Juan oye el número en Apocalipsis 7:4 y luego ve una gran multitud que nadie puede contar en Apocalipsis 7:9 es fundamental. Esta secuencia ya ha ocurrido antes en Apocalipsis 5:5-6, donde Juan primero oye que el león de la tribu de Judá ha vencido, pero al volverse ve un cordero inmolado. Lo que oye y lo que ve son dos aspectos de una misma realidad, mostrados desde diferentes ángulos. De igual manera, los 144.000 que Juan oye son vistos inmediatamente después como una multitud innumerable, proveniente de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Esto sugiere una conexión íntima entre ambos grupos, tal vez incluso una identidad compartida bajo distintas imágenes simbólicas. El simbolismo del número también guarda relación con la estructura espiritual del pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento, las tribus de Israel representaban la organización divina de la nación escogida. En el Nuevo Testamento, los apóstoles representan el fundamento de la Iglesia. La suma y multiplicación de ambos conceptos apunta a un pueblo completo, unificado, restaurado y purificado por la obra del Cordero. Es importante resaltar que tomar el número literalmente implica varias dificultades. Por ejemplo, ¿serán solo 144.000 los salvos? ¿Y por qué exclusivamente de las tribus de Israel, si la mayoría de los creyentes hoy no pertenecen a ninguna tribu literal? ¿Cómo se interpreta esto en un contexto donde la Iglesia es descrita como un Israel espiritual? El apóstol Pablo enseña que no todos los descendientes de Israel son Israel, sino que los hijos de la promesa son contados como descendencia, Romanos 9:6-8. Por lo tanto, el lenguaje de tribus debe entenderse en clave espiritual. El número 144.000, entonces representa una totalidad ordenada, sellada y consagrada para Dios. Es el símbolo de una iglesia victoriosa, fiel en medio de la apostasía y protegida en el momento del juicio. Lejos de ser una cifra que excluye, este número revela la profundidad del plan divino. Dios no ha perdido el control. Tiene a los suyos contados, conocidos y asegurados. Cada uno de ellos forma parte de un diseño perfecto, de una estructura espiritual sólida, levantada sobre la fidelidad y la obediencia. Este número no es una barrera, sino una declaración profética.
no encierra la salvación en una caja numérica. This episode is brought to you by Temptations Cat Treats. Your cat will come running for the perfectly irresistible Temptations Creamy Puree and Temptations Lickable Spoon Cat Treats. The best time to feed lickable cat treats to your cat is anytime. Feed by hand for a playful moment, in a bowl for a creamy treat, or as a topper to make mealtime fun. Visit TemptationsTreats.com to learn more. Still getting around to that fix on your car? You got this. On eBay, you'll find millions of parts guaranteed to fit. Doesn't matter if it's a major engine repair or your first time swapping your windshield wipers. eBay has that part you need, ready to click perfectly into place for changes big and small. Loud or quiet, find all the parts you need at prices you'll love. Guaranteed to fit every time. But you already know that. eBay. Things, people, love. Eligible items only. Exclusions apply. Experience a progressive lens engineered with AI from Essilor, powered by individual measurements of your visual behavior. A lens personalized to you by an Essilor expert. Discover Verilux XR Track and enjoy instantly sharp vision in motion and seamless transitions from near to far. Find your local Essilor expert today at Essilor.com. Sino que manifiesta el orden, la perfección y la soberanía de Dios sobre su pueblo en el clímax de la historia. Es la marca de los que han permanecido fieles y a quienes se les ha dado el privilegio de ser sellados antes de los juicios finales. El enigma del número 144 comienza a disolverse cuando lo observamos a través del lente del simbolismo bíblico. No se trata de cuántos, sino de quiénes. No se trata de un cálculo, sino de una condición espiritual. Es el número de los que han sido sellados por Dios, conocidos por su nombre y guardados para el día de la redención. En Apocalipsis 7:3 se narra: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. La identidad de los 144,000 está profundamente ligada a una acción divina, el sellamiento. Antes de que los vientos del juicio soplen sobre la tierra, los siervos de Dios deben ser sellados en sus frentes. Esta señal no es un adorno simbólico superficial, sino una declaración profunda de identidad, pertenencia y propósito. Los sellados son presentados como siervos fieles, apartados del juicio inminente, marcados por Dios mismo como su propiedad exclusiva. El sello en la frente tiene precedentes poderosos en las Escrituras. En Ezequiel 9, antes de que la ciudad de Jerusalén sea castigada por su idolatría, un hombre vestido de lino es enviado a marcar en la frente a los que gimen y claman por las abominaciones cometidas. Solo aquellos que llevan esa señal son librados de la destrucción. Este patrón se repite en el Apocalipsis. El juicio no comienza hasta que los fieles hayan sido identificados y protegidos. El sello no es un objeto visible ni una marca física. Es una realidad espiritual que representa la aprobación divina y la posesión por parte de Dios. El apóstol Pablo enseña que los creyentes son sellados con el Espíritu Santo de la promesa a Efesios 1:13 y que ese sello es garantía de su herencia hasta la redención final. Por tanto, el sello en Apocalipsis 7 no es nuevo, es la culminación escatológica de una obra espiritual iniciada desde el nuevo nacimiento. Quienes reciben el sello son llamados siervos de nuestro Dios. Esto implica obediencia, entrega y disposición para cumplir la voluntad divina. No se trata simplemente de creyentes nominales, sino de aquellos que han consagrado su vida al servicio de Dios, que han decidido ser fieles, aun cuando la mayoría se aleje, y que reflejan el carácter del Cordero en un mundo rebelde. En lugar del sello, la frente es igualmente significativo. En la Biblia, la frente representa la mente, la conciencia, la decisión, en contraste con la marca de la bestia, que también se pone en la frente o en la mano. El sello de Dios marca a aquellos que han decidido con claridad y convicción pertenecer a Él. Mientras la marca de la bestia es símbolo de conformidad con el sistema del mundo, el sello de Dios es señal de separación, fidelidad y consagración. Estos sellados, los 144,000,
Son descritos en Apocalipsis 14 como vírgenes espirituales, sin mentira en sus labios y sin mancha delante del trono de Dios. Son presentados como primicias para Dios y el Cordero. Esta descripción revela su carácter, pureza, verdad, integridad y consagración. No son seleccionados por méritos humanos, sino por su disposición a seguir al Cordero donde quiera que va. Los sellados no son una élite inalcanzable, sino un símbolo del remanente fiel. A lo largo de toda la historia bíblica, Dios ha preservado un remanente en medio de la apostasía. En tiempos de Elías, cuando el profeta pensó que estaba solo, Dios le aseguró que había 7,000 que no habían doblado la rodilla ante Baal. En tiempos de juicio, Dios siempre aparta a los que permanecen fieles. Los 144,000 representan esa continuidad profética, un pueblo sellado, preparado y firme en medio del caos final. Este sellamiento es una obra urgente. No se trata de algo que ocurre después del juicio, sino antes. Es una obra de preparación. Mientras el mundo avanza hacia el clímax de la historia, el Espíritu Santo obra en los corazones, llamando a los fieles a una vida de santidad, obediencia y entrega total. El sello no es una recompensa, sino el resultado de una transformación interior. Es la evidencia de una vida rendida a Cristo, moldeada por su palabra, guiada por su Espíritu. Los sellados son aquellos que han respondido al llamado de Dios en un tiempo de crisis. Son los que han decidido mantenerse firmes cuando todo a su alrededor tiembla. Su fe no depende de las circunstancias, sino de su comunión íntima con el Cordero. Son personas comunes con una determinación extraordinaria. Vivir para la gloria de Dios, cueste lo que cueste. Ellos son el fruto de una obra divina de purificación. No se han conformado a este mundo, sino que han sido transformados por la renovación de su entendimiento. Han hecho de Cristo su todo, y por eso llevan en su frente la marca del Dios vivo. No temen al futuro, porque están seguros en aquel que los ha sellado. Comprender quiénes son los sellados es clave para entender el enigma de los 144,000. No se trata de un grupo misterioso separado del resto de los creyentes, sino de aquellos que han permitido que Dios los prepare para el momento final. Son los siervos fieles que han decidido caminar en santidad, firmes en la verdad, y listos para encontrarse con su Señor. En Apocalipsis 7, 5-8, se narra: de la tribu de Judá, 12,000 sellados; de la tribu de Rubén, 12,000 sellados; de la tribu de Gad, 12,000 sellados; de la tribu de José, 12,000 sellados; de la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. En Apocalipsis capítulo 7, el apóstol Juan escucha la enumeración de las 12 tribus de Israel, de las cuales se sellan 12,000 por cada una, formando el total de los 144,000. Sin embargo, al comparar esta lista con los registros tradicionales de las 12 tribus del Antiguo Testamento, algo llama profundamente la atención. La tribu de Dan no está incluida. En su lugar, aparece Manasés, uno de los hijos de José, y también se menciona a José directamente. Este cambio no es accidental. Es una decisión inspirada con un mensaje espiritual relevante que debe ser explorado. La omisión de Dan ha sido motivo de debate entre estudiosos y creyentes. En los registros bíblicos, Dan era una de las 12 tribus originales, hijo de Jacob y Bila, pero a lo largo de la historia de Israel, esta tribu se asoció frecuentemente con idolatría y desviación espiritual. En el libro de Jueces, se relata cómo la tribu de Dan adoptó imágenes talladas y estableció un sacerdocio ilegítimo, alejándose del culto verdadero a Dios. En primer libro de los Reyes, capítulo 12, el rey Jeroboam erigió un becerro de oro en Dan para desviar al pueblo del templo en Jerusalén, y Dan se convirtió en un centro de culto pagano. Con el paso del tiempo, su nombre quedó relacionado con la rebelión espiritual. El silencio de Apocalipsis respecto a Dan podría representar un mensaje simbólico. No hay lugar entre los sellados para quienes han abrazado la idolatría y la infidelidad. Este silencio no implica una condena definitiva, pero sí una advertencia clara. En el tiempo del fin, la pureza espiritual será una condición
indispensable para ser parte del remanente fiel. Dios no pasará por alto las raíces de rebelión. El sello no será puesto sobre aquellos que han mantenido una apariencia religiosa, pero cuyo corazón está alejado de la verdad. También es significativo que Efraín, otro de los hijos de José, tampoco se mencione por nombre. En su lugar aparece José, lo cual puede indicar una inclusión representativa que honra la fidelidad del padre más que la infidelidad de sus descendientes. Efraín, al igual que Dan, fue centro de idolatría en tiempos antiguos. En el libro de Oseas, capítulo 4, 17, se declara: Efraín se unió a los ídolos. Déjalo. La omisión de Efraín y Dan en esta lista profética refuerza el mismo principio. La apostasía borra el nombre, pero la fidelidad lo restaura. En contraste, Judá, que no era el primogénito, aparece en primer lugar. Este cambio de orden también es revelador. Judá es la tribu de donde proviene el Mesías, el león del capítulo 5, versículo 5 del Apocalipsis. Al colocarla primero, el mensaje es claro. Cristo es el centro del pueblo sellado. No se trata de genealogía o privilegios humanos, sino de relación con el Cordero. Los que forman parte de los 144,000 no lo hacen por herencia carnal, sino por fidelidad espiritual al Hijo de Dios. La inclusión de Manasés, el otro hijo de José, en lugar de... This episode is brought to you by the Toyota Grand Highlander. From daily routines to life-changing adventures, the Toyota Grand Highlander is spacious, powerful, and ready to take on life's grand challenges. Advanced safety features and innovative technology give you confidence for whatever life throws at you. And it's available in a hybrid Nightshade Special Edition, which includes sophisticated gloss black exterior accents and 20-inch black alloy wheels. Learn more at toyota.com/Grand Highlander. Toyota, let's go places. Switch to Verizon Business and get more from your internet without paying more for your internet. Get LTE Business Internet starting at $39 a month when paired with select business mobile plans. That's unlimited data, and with it, unlimited possibilities. Start saving today with Verizon Business, ranked #1 in small business internet customer satisfaction by J.D. Power. Starting price for 25 megabits per second LTE internet plan with smartphone plan savings, plus taxes, fees, and economic adjustment charge. Terms apply. For J.D. Power 2024 award information, visit jdpower.com/awards. I think you're on mute. Workday starting to sound the same? I think you're on mute. Find something that sounds better for your career on LinkedIn. With LinkedIn Job Collections, you can browse curated collections by relevant industries and benefits, like flex PTO or hybrid workplaces, so you can find the right job for you. Get started at linkedin.com/jobs. Finding where you fit. LinkedIn knows how. Efraín también tiene valor simbólico. Manasés significa olvido y representa el acto de dejar atrás el pasado. Tal vez este cambio indica que aquellos que han sido transformados por la gracia de Dios, que han dejado atrás sus antiguos caminos y han vuelto su corazón al Señor, son bienvenidos entre los sellados. Dios no elige a los perfectos, sino a los transformados. La lista de Apocalipsis capítulo 7 no es una genealogía literal. Es una proclamación profética de los principios que rigen el reino de Dios. No todos los que son de Israel según la carne pertenecen al verdadero Israel de Dios. El remanente está compuesto por los fieles de todas las naciones, que espiritualmente se alinean con las virtudes representadas en las tribus enumeradas. Esta lista nos recuerda que lo que cuenta no es el linaje, sino la lealtad. No es la sangre, sino el carácter. El hecho de que Dios escoja reordenar las tribus y omitir algunas deja claro que la membresía espiritual en su pueblo está determinada por el corazón, no por la historia pasada. Los sellados son aquellos que han limpiado sus vestiduras en la sangre del Cordero, no los que simplemente pertenecen a una tradición religiosa o cultural. La fidelidad sustituye a la herencia. El arrepentimiento restaura lo que el pecado destruyó. Al observar esta lista con atención, descubrimos que no solo está enumerando nombres, sino comunicando verdades eternas. El que desee ser parte del pueblo sellado no debe preocuparse por pertenecer a una tribu física, sino por reflejar la fidelidad que agrada a Dios. El sellamiento es para los que han hecho de Cristo su Señor
que han renunciado a toda forma de idolatría y han consagrado sus vidas a seguir al Cordero donde quiera que va. En Apocalipsis 7:1 se narra: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. En Apocalipsis capítulo 7, inmediatamente después de la enumeración de los 144,000 sellados, el apóstol Juan ve una escena que contrasta en número y descripción una gran multitud que nadie puede contar, compuesta de personas de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Esta secuencia, donde primero Juan oye el número de los sellados, luego ve una multitud innumerable, plantea una pregunta fundamental. ¿Se trata de dos grupos diferentes o de una misma realidad espiritual mostrada desde dos perspectivas distintas? La estructura literaria del Apocalipsis sugiere una conexión intencional entre ambos. Ya en Apocalipsis capítulo 5 ocurre algo similar. Juan oye que el león de la tribu de Judá ha vencido, pero cuando mira, ve un cordero inmolado. Lo que oye y lo que ve no son contradicciones, sino dos caras de una misma verdad. En Apocalipsis capítulo 7, la dinámica se repite. Juan oye el número 144,000, y luego ve una multitud incontable delante del trono. Esta estructura no es casual, es una herramienta profética que busca revelar el verdadero significado del grupo sellado. La gran multitud no está limitada por tribus de Israel ni por un número exacto. Está compuesta por redimidos de todo el mundo, vestidos de ropas blancas, símbolo de victoria y pureza, y con palmas en las manos, señal de adoración y celebración. Están delante del trono de Dios, en su presencia, proclamando que la salvación pertenece a Él y al Cordero. Esta escena muestra a los redimidos en su estado final, ya glorificados, después de haber salido victoriosos de la gran tribulación. La conexión entre los 144,000 y la gran multitud radica en su identidad espiritual. Ambos grupos comparten elementos clave: son redimidos, están consagrados a Dios, han sido preservados en medio de la crisis final y se mantienen fieles al Cordero. Los 144,000 son presentados como los sellados antes del juicio, y la gran multitud como los victoriosos después del juicio. La primera imagen representa la iglesia militante, sellada y protegida en medio de la prueba. La segunda representa la iglesia triunfante, adorando en la presencia de Dios. Hay quienes interpretan que los 144,000 representan un grupo selecto dentro del pueblo de Dios, mientras que la gran multitud abarca a todos los redimidos de todos los tiempos. Otros, en cambio, sostienen que se trata del mismo grupo, visto desde dos ángulos: en la tierra, como siervos fieles que son sellados, y en el cielo como vencedores que han salido de la gran tribulación. Esta última interpretación se fortalece al considerar que Juan no ve a los 144,000, sino que los oye nombrar, mientras que sí ve con claridad a la gran multitud. Esto puede indicar que lo que se escucha en términos proféticos, el número y su simbolismo, se revela plenamente en la visión de los redimidos glorificados. Además, el ángel explica que la gran multitud ha salido de la gran tribulación y ha lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Esto sugiere una experiencia de purificación, fidelidad y sufrimiento superado. Los 144,000, por su parte, son descritos en Apocalipsis capítulo 14 como irreprensibles, sin mentira en sus labios y sin mancha ante el trono de Dios. Ambos grupos comparten la pureza espiritual, la lealtad y la cercanía con el Cordero. Desde una perspectiva espiritual, los 144,000 podrían representar el pueblo de Dios, sellado y preparado para enfrentar la gran tribulación, y la gran multitud podría representar ese mismo pueblo, ya glorificado después de haber vencido. En ese sentido, no serían dos grupos distintos, sino dos estados diferentes de la misma comunidad redimida, antes y después de la crisis final. Esta doble visión tiene un propósito pastoral y escatológico. Muestra que el sufrimiento de los fieles no es en vano. Los que ahora luchan, lloran y resisten en la tierra
Un día estarán en la presencia de Dios, vestidos de gloria, proclamando su victoria. El camino del sello lleva a la multitud gloriosa. La fidelidad en la prueba conduce a la adoración eterna. En conclusión, el contraste entre los 144,000 y la gran multitud no pretende dividir al pueblo de Dios, sino mostrar la totalidad de su plan redentor, un pueblo sellado, preparado y fiel, que después será glorificado, redimido y victorioso. El mismo Cordero que los guía en la tierra, los pastoreará por la eternidad. El mismo sello que los protege en el tiempo de angustia, es la señal de que su destino está asegurado. En Apocalipsis 14:1 se narra: después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000, que tenían el nombre de su Padre escrito en la frente. Tras su primera aparición en el capítulo 7 como los sellados, los 144,000 vuelven a aparecer en Apocalipsis capítulo 14, ahora en una escena gloriosa sobre el monte de Sión, junto al Cordero. Este cambio de escenario es revelador. Ya no están en la tierra, sellados antes del juicio, sino en el monte santo, como vencedores junto al Mesías. Esta transición revela no solo un cambio de ubicación, sino de estado espiritual. Los 144,000 han vencido, y con ello, Juan revela un retrato detallado de su carácter. La primera característica que resalta es que tienen el nombre del Padre escrito en sus frentes. Esto confirma que se trata del mismo grupo de Apocalipsis capítulo 7, aquellos que fueron sellados por Dios antes del juicio. Pero ahora ese sello se revela como el nombre del Padre, lo que representa identidad, pertenencia y reflejo de su carácter. En la Biblia, tener el nombre de alguien escrito sobre uno mismo implica una relación de propiedad y misión. Los 144,000 no solo son protegidos, sino que reflejan quién es su Dios en su forma de vivir y adorar. En segundo lugar, se dice que cantaban un cántico nuevo delante del trono, un cántico que solo ellos podían aprender. El cántico nuevo, en las Escrituras, siempre está asociado a la redención y a una experiencia íntima con Dios. No es un himno común, sino una melodía que nace de una vivencia única. El hecho de que nadie más pueda aprender ese cántico revela que los 144,000 han pasado por una experiencia espiritual tan profunda y personal que su adoración tiene una dimensión que solo ellos comprenden. No se trata de elitismo espiritual, sino de la profundidad de su entrega y fidelidad en tiempos extremos. Luego, se describe que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Esta expresión ha generado distintas interpretaciones, pero en el contexto profético no se refiere a pureza sexual literal, sino a pureza espiritual. En todo el Apocalipsis, la mujer es símbolo de sistemas religiosos. La mujer pura representa a la iglesia fiel. Clorox Scentiva smells like lavender. Cleans like Clorox. And feels like... All right, that could go on for a while. Experience the long-lasting freshness of Clorox Scentiva, available in Clorox Scentiva Lavender Scented Bleach. Use as directed. The #1 selling product of its kind with over 20 years of research and innovation. Botox Cosmetic, onabotulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com. This episode is brought to you by Progressive Insurance. Do you ever find yourself playing the budgeting game?
Well, with the Name Your Price tool from Progressive, you can find options that fit your budget and potentially lower your bills. Try it at Progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. Not available in all states. Mientras que la ramera representa a la falsa religión, decir que los 144,000 no se contaminaron con mujeres indica que no se mezclaron con doctrinas falsas ni participaron en el sistema de apostasía que domina el mundo en los últimos días. Su virginidad representa una devoción exclusiva al Cordero, sin alianzas con el error o la corrupción espiritual. Otra característica clave es que siguen al Cordero por donde quiera que va. Esta declaración encapsula la esencia de su fidelidad. No siguen a hombres, ni a ideologías, ni a tradiciones humanas. Siguen al Cordero, y no solo cuando es fácil o conveniente, sino en todo momento y en todo lugar. Su vida está marcada por una obediencia radical y una confianza absoluta en Cristo. Donde Él los guíe, ellos lo siguen, incluso si eso significa atravesar la oscuridad de la gran tribulación o enfrentar el rechazo del mundo. Se añade que fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Ser primicias implica ser los primeros frutos de una cosecha. En el lenguaje bíblico, las primicias eran lo mejor, lo más apartado para Dios. Aquí, los 144,000 son presentados como una ofrenda especial, consagrada, el resultado de una cosecha de fidelidad. No son los únicos salvos, pero sí representan la expresión más pura del carácter redimido en el tiempo del fin. Son testimonio de que es posible vivir en santidad en medio de la apostasía. Por último, se afirma que en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Esta pureza de palabra no es simplemente la ausencia de falsedad, sino la presencia de verdad vivida y proclamada. En un mundo lleno de engaño, los 144,000 son portadores de la verdad divina. No viven de apariencias. Su integridad es total. Son coherentes entre lo que creen, lo que dicen y lo que hacen. Y su blancura ante el trono no se debe a méritos propios, sino a la transformación que han experimentado al caminar íntimamente con el Cordero. Estas características nos presentan un modelo espiritual elevado, pero no inalcanzable. Los 144,000 no son superhéroes espirituales, sino creyentes comunes que decidieron vivir con radical fidelidad a Dios, aun en medio del caos del fin. Ellos demuestran que es posible mantenerse puros en un mundo contaminado, que es posible seguir al Cordero con todo el corazón y que la verdad puede triunfar sobre el engaño. En ellos se cumple la promesa de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 12, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Los 144,000 son ese pueblo victorioso, marcado por el nombre del Padre, y firme en la verdad. Su ejemplo no es solo profético, es un llamado personal a vivir como ellos con fidelidad absoluta, con pureza, con integridad y con la mirada puesta en el Cordero. En Ezequiel 9:4 se narra, y les dijo, pasad por la ciudad, por en medio de Jerusalén, y poned una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman, a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. El Apocalipsis no es un libro desconectado del resto de la Escritura. Por el contrario, sus símbolos, sus escenas y su lenguaje están íntimamente entretejidos con las visiones proféticas del Antiguo Testamento. Uno de los paralelos más potentes respecto a los 144,000 aparece en el libro de Ezequiel, donde el profeta recibe una visión que guarda un asombroso parecido con la escena del sellamiento en Apocalipsis capítulo 7. En Ezequiel capítulo 9, Dios envía a un hombre con un tintero a marcar en la frente a todos aquellos que lloran y se lamentan por las abominaciones que se cometen en Jerusalén. Solo ellos serán librados de la destrucción que viene. Este episodio revela que el sello en la frente no es un símbolo nuevo en la Biblia. Ya en Ezequiel se relaciona con la fidelidad, la sensibilidad espiritual y la separación del mal. Los que son marcados no lo son por su estatus religioso,
sino por su dolor genuino ante el pecado. La conexión con Apocalipsis es directa. En ambos casos, el juicio se detiene, hasta que los siervos de Dios son sellados. Esto revela un principio inmutable. Dios nunca ejecuta juicio sin antes distinguir claramente a los que le son fieles. También en Joel capítulo 2 encontramos un eco profético. Allí se describe un pueblo preparado, fuerte, que marcha como un ejército organizado, guiado por la voz de Dios. Aunque Joel usa lenguaje militar, el contexto es espiritual, es el llamado a la consagración total, al arrepentimiento y a la restauración. Este pueblo anticipa el carácter de los 144,000 disciplinados, obedientes y alineados con la voluntad divina en medio del caos. En Mateo capítulo 24, Jesús también menciona que antes del fin, el evangelio del reino será predicado en todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Este anuncio universal requiere instrumentos humanos fieles. Los 144,000 podrían representar ese grupo final que lleva el mensaje del Cordero con poder, pureza y autoridad justo antes de la culminación de la historia. No son predicadores comunes, están sellados, formados y preparados espiritualmente para representar a Cristo en el clímax del conflicto entre el bien y el mal. En el libro de Malaquías, capítulo 3, se nos habla de un pueblo que teme al Señor y habla entre sí. Dios escucha y dice: serán para mí especial tesoro el día que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Esta idea de un remanente fiel preservado como tesoro en el día del juicio está en completa armonía con el concepto de los 144,000, un pueblo apartado, valioso, formado por los que han permanecido firmes cuando muchos han cedido a la apostasía. El Apocalipsis, en sus descripciones, recoge todos estos hilos proféticos y los teje en un solo lienzo. Los 144,000 son el cumplimiento profético del remanente fiel anunciado desde siglos antes. Son el fruto de la promesa de Dios de preservar un grupo puro, obediente y lleno de su espíritu en medio del caos. No aparecen por casualidad, ni son una creación de última hora. Han sido anticipados desde los profetas antiguos, moldeados por la fidelidad y sellados por la gracia. Esta conexión con los siervos de Dios, en otros textos subraya que el plan divino ha sido coherente a lo largo de toda la revelación bíblica. Desde Ezequiel hasta Apocalipsis, la fidelidad es reconocida, la pureza es valorada y la obediencia es recompensada. Dios no cambia su estándar. Los sellados son aquellos que han sido formados por la palabra, sensibles al pecado, consagrados al servicio y marcados por el Espíritu. Los 144,000 no están solos ni son una invención final, son la culminación de una línea espiritual que corre a lo largo de toda la historia de la redención. Su existencia valida las profecías antiguas y demuestra que el sello de Dios ha sido y sigue siendo la marca del verdadero pueblo de fe. En Apocalipsis 14:4 se narra: estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. La pregunta surge de forma natural: ¿es posible formar parte de los 144,000 o se trata de un grupo ya predestinado, fijo e inaccesible para el resto de los creyentes? Las Escrituras no dejan este interrogante sin respuesta. Aunque el número es simbólico y su significado está rodeado de misterio, el mensaje espiritual que transmite es claro. Los 144,000 representan a aquellos que han sido sellados, transformados y consagrados para Dios en los tiempos finales. Y esa fidelidad no está reservada a unos pocos escogidos por azar, sino a todos los que decidan vivir en obediencia total al Cordero. El Apocalipsis no describe a los 144,000 como seres especiales por nacimiento o por rango, sino por su carácter y su fidelidad. Son personas comunes que, en medio de una generación corrupta, han decidido seguir a Cristo sin reservas. No han sido seleccionados por su linaje, sino por su entrega, no por su fuerza, sino por su fe. Cada una de las cualidades que se les atribuyen es alcanzable por todo creyente
que esté dispuesto a vivir en santidad y rendición completa. El sello de Dios en sus frentes. Empower. Claire is practicing her breathing for her upcoming yoga retreat in Bali. Has she ever done yoga before? No. But Claire worked with Empower on her savings and investment strategy. She got good at money, so she can be a little bad. Empower. Invest well, live a little. Join our 19 million customers today at empower.com. Past performance is not indicative of future returns. Investing involves risks. You may lose money. Advisory services are provided for a fee by Empower Advisor Group, LLC, EAG, a registered investment advisor with the Securities and Exchange Commission. Om Namaste. This episode is brought to you by Loom by Atlassian. Are you feeling stuck at work? Get your team unstuck with Loom video messaging and move work forward. Use Loom to simultaneously record both your screen and yourself to share a quick update, provide feedback, train a colleague, and everything in between. Plus, add Loom AI to your meetings for instant written notes and recordings. Try Loom today at Loom.com. That's LOOM.com. What if an appliance emergency didn't have to be? If your appliances suddenly decided they were done, don't stress. Best Buy has you covered with a wide variety of major appliances from trusted brands, in stock and available now. So you don't have to worry about laundry piling up, refilling the fridge, or that big dinner party you're hosting. Because Best Buy has the knowledge and expertise to get you the right appliance for your home. Learn more at bestbuy.com. Best Buy. Imagine that. Es una marca espiritual que representa una decisión consciente, vivir para Él. Esa marca no es privilegio de una élite espiritual, sino una oferta extendida a todos los que aceptan su llamado con seriedad. El apóstol Pablo escribió: «Conoció el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo». Segunda de Timoteo 2, 19. Esta es la base del sellamiento, separación del pecado y consagración a Dios. Ser parte de los 144,000 no se trata de estar dentro de una lista literal, sino de cumplir el perfil espiritual que Apocalipsis describe, tener el nombre de Dios en la frente, es decir, reflejar su carácter, no contaminarse con doctrinas falsas ni con la corrupción del mundo, seguir al Cordero a donde quiera que va, sin importar el costo, hablar verdad sin engaño, y permanecer sin mancha delante del trono. Estas cualidades no son producto de esfuerzo humano, sino fruto de una vida transformada por el Espíritu Santo. La promesa es clara: a los que me honran, yo los honraré. Primer libro de Samuel 2:30. Quienes hoy decidan vivir una vida íntegra, limpia y fiel, aunque el mundo entero se hunda en la apostasía, podrán ser parte de ese remanente victorioso. Dios no está buscando multitudes sin compromiso, sino un pueblo puro, decidido, probado por el fuego de la tribulación y hallado fiel. Si tú deseas ser parte de ese pueblo, no hay impedimento. Lo único que se requiere es rendirlo todo al Cordero y permitir que Él te moldee según su voluntad. Además, no se trata de un logro individual, sino de una obra que Dios hace en los corazones dispuestos. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 12, a los vencedores se les promete tener el nombre de Dios escrito sobre ellos. En Juan capítulo 10, Jesús afirma que conoce a sus ovejas y ellas lo siguen. El sello, por tanto, no se impone arbitrariamente. Es el resultado de una relación genuina con Cristo, desarrollada día a día, en oración, en obediencia y en fe constante. Ser parte de los 144,000 es el resultado de haber sido fiel en lo poco, de haber amado la verdad, de haber resistido al pecado y de haber permanecido cerca del Cordero cuando muchos se alejaron. La gran pregunta entonces no es si tú puedes ser parte de ese grupo, sino si estás dispuesto a pagar el precio. El llamado es claro: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. El mundo se prepara para su crisis final, y Dios se prepara para sellar a los suyos. Este es el tiempo de decidir de qué lado estaremos. Si quieres ser parte de los que llevan el nombre del Padre en la frente, comienza hoy a vivir como ellos, en verdad, en pureza, en obediencia y en comunión constante con el Cordero. Ser parte de los 144,000 no es cuestión de suerte, sino de elección. No una elección que Dios hace por ti,
sino una decisión que tú haces por Él. En Apocalipsis capítulo 14, versículo 5, se narra: en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. El mensaje final del enigma de los 144,000. El misterio de los 144,000 no fue revelado en la Escritura para alimentar la curiosidad, sino para formar el carácter de un pueblo fiel. Detrás del simbolismo, los números, las tribus y las visiones proféticas, hay un mensaje claro. Dios busca un pueblo que lo represente en la tierra en los momentos más oscuros de la historia humana. El enigma no se resuelve con cálculos, sino con consagración. Y las lecciones que emanan de este grupo son tan desafiantes como transformadoras. La primera gran lección es que Dios conoce a los suyos. Los 144,000 no son definidos por títulos, apariencias o estatus social, sino por una marca invisible en la frente que solo Dios puede ver. Esta marca representa identidad espiritual. Nos recuerda que en tiempos de confusión religiosa, de engaño y de falsas señales, Dios no se deja engañar. Él no mira lo externo, sino el corazón. Su sello no cae sobre los más poderosos, sino sobre los más fieles. En segundo lugar, este grupo nos enseña que la santidad importa. En un mundo donde todo es relativo y la verdad parece flexible, los 144,000 viven sin engaño. No hay mentira en sus labios. Han sido limpiados de toda impureza y su vida refleja la verdad que predican. Esto no significa perfección humana, sino una vida rendida y transformada por el poder del Espíritu Santo. En ellos se cumple el llamado a la pureza en medio de la corrupción. Otra lección vital es que seguir al Cordero implica obediencia total. Los 144,000 no siguen su propio camino, no se adaptan a la cultura dominante, no se desvían cuando todo el mundo toma el rumbo fácil. Ellos siguen al Cordero por donde quiera que va. Este seguimiento no es casual ni parcial, es total, radical y constante. Ellos representan a los que han muerto al yo y han hecho de Cristo el centro absoluto de su existencia. También aprendemos que la fidelidad se forja en tiempos de prueba. Estos sellados han pasado por la gran tribulación. No son espectadores de la fe, sino soldados que han luchado, han soportado la presión, han resistido el engaño y han perseverado cuando otros retrocedieron. Su fidelidad no fue un discurso, fue una forma de vida. Y por eso ahora están delante del trono, con ropas blancas y un cántico nuevo en los labios. Una lección más profunda es que la preparación es urgente y espiritual. El sellamiento no ocurre por casualidad ni a última hora. Es el resultado de una vida cultivada en comunión con Dios. Nadie es sellado por accidente. La marca de Dios cae sobre los que, en lo secreto, han aprendido a depender de Él. La preparación para ser parte de los 144,000 no se improvisa. Es un camino diario de obediencia, entrega, arrepentimiento y crecimiento. El enigma de los 144,000 nos recuerda que la verdad es inseparable de la adoración. Ellos cantan un cántico nuevo porque han vivido una experiencia única. La adoración que agrada a Dios no es la que se repite mecánicamente, sino la que nace de un corazón purificado por el fuego de la fidelidad. Finalmente, este grupo nos revela que la victoria es posible en medio del caos. El libro de Apocalipsis describe una tierra sacudida por juicios, una humanidad engañada por la bestia y un sistema mundial rebelde contra Dios. Pero en medio de esa oscuridad hay un pueblo firme, limpio, sellado y fiel. Esto nos muestra que no importa cuán fuerte sea la crisis, siempre habrá un remanente que se mantenga en pie, no por su propia fuerza, sino por la gracia y el poder del Cordero. Dios sigue llamando, no al más fuerte, ni al más sabio, sino al dispuesto, porque el día del juicio se acerca. Los vientos están a punto de soltarse, y cuando todo lo que es falso se derrumbe. This episode is brought to you by Cadillac. When you have 4 new tires, every drive feels fresh. Right now, buy 3 select tires and get 1 for just $1 during the Cadillac Certified Service Fresh Start Tire event.
Visit Cadillac.com/service offers or see dealer for full details. At participating U.S. GM dealers only. Highest or equal value tire will be $1. Offer ends 5/31/2025. Not available with other offers. Revolutionize your cooking with the Tefal Infrared Air Fryer. Watch as your food crisps up through a large lighted window and delight in faster, crispier, and juicier results with no preheating thanks to Tefal's advanced infrared technology. Discover the future of cooking and bring innovation into your kitchen by visiting Tefal.com. Solo permanecerán en pie los que hayan sido sellados por el Dios vivo. Hoy es la oportunidad de consagrarnos completamente, porque muy pronto sobre el monte Sión se oirá un cántico nuevo, y los que lo entonen no serán los más sabios ni los más populares, sino los más fieles. ¿Estás dispuesto a ser uno de ellos? Si buscas crecer en tu conocimiento de la palabra de Dios y profundizar en tus estudios bíblicos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Sabiduría Bíblica. Aquí encontrarás reflexiones profundas, estudios bíblicos detallados y enseñanzas para fortalecer tu fe. No olvides darle clic a la campanita para no perderte ningún contenido, y si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con otros para que también puedan crecer espiritualmente. Únete a nuestra comunidad y sigue avanzando en tu caminar con Dios.